Buenas tardes, vamos a hablar de cuándo derivar un centro de alto volumen en lo que respecta a los aneurismas de aorta abdominal. Voy a hablar sobre 4 artículos. Este es el primer artículo donde compara los centros de alto volumen o bajo volumen con cirujanos con mucha experiencia y otros cirujanos con no tanta experiencia en respecto al tratamiento endovascular y al reemplazo de aorta abdominal. Como se puede ver en el primer cuadro, se ve que el cirujano con poca experiencia tiene más morbimortalidad respecto al reemplazo de aorta, mientras que aquellos cirujanos con no tanta experiencia en el tratamiento de la aorta en forma endovascular se podría decir que se mantiene prácticamente similar. Ahora, en los centros de bajo volumen los resultados son parejos para los dos. La mortalidad aumenta tanto para la cirugía abierta como para los tratamientos endovasculares. Por lo tanto, el tratamiento endovascular no se relaciona con el volumen de cirugías respecto a la mortalidad posoperatoria. El reemplazo de aorta sí existe una fuerte relación entre el volumen de cirugías y el volumen del sanatorio donde se trata esta patología. Las guías americanas de cirugía vascular recomiendan que la mortalidad de estos centros tienen que ser menor del 5% para el reemplazo de aorta y menor al 3% en lo que respecta a los tratamientos endovasculares de aneurisma de aorta abdominal. Acá podemos observar que en la Universidad de Michigan y Johns Hopkins establecieron que tenían que tener los centros un mínimo de 20 cirugías complejas por sanatorio y 8 cirugías, tanto endovasculares como en forma convencional, por cirujano. Y en Londres se puede ver que los centros altamente especializados para este tipo de cirugías, que están autorizados para hacerlas, tenían que tener más de 100 procedimientos por año para disminuir la morbimortalidad de este tipo de procedimientos. Hasta sugiere que aquellos casos donde el centro tiene menos de 9 cirugías endovasculares de aorta por año, se debería evitar este tipo de tratamientos. Por lo tanto, la mortalidad perioperatoria se relaciona con el volumen de cirugía del centro, no del cirujano, para el tratamiento endovascular, y el reemplazo de aorta era directamente proporcional al volumen del cirujano como del sanatorio. En este segundo artículo vamos a comparar el volumen del centro tanto para la cirugía endovascular como para la cirugía convencional en lo que es el aneurisma de aorta abdominal roto. Y acá lo importante es que en este tipo de centros lo que se relaciona directamente con la morbimortalidad de este tipo de cirugías en la urgencia es tener un centro de aorta. Y eso después se traspoló a las cirugías programadas. ¿Por qué? Porque el centro de aorta está involucrado por cardiólogos que evalúan la parte prequirúrgica, cardiólogos que van a recuperar al paciente, cardiólogos que también se encuentran dentro de la sala de quirófano en caso de ser necesario, los anestesistas que están preparados para este tipo de procedimientos, tanto sea electivos como urgentes, así como también todos los allegados que son los enfermeros, los kinesiólogos y la gente de recuperación. Lo que identifica en este artículo son los factores que va a tener como complicaciones en el posoperatorio, que esto es el sangrado durante el procedimiento o en el posoperatorio inmediato, el accidente cerebrovascular, eventos cardíacos mayores, la necesidad de ventilación mecánica en las primeras 48 horas, insuficiencia renal aguda y la isquemia de alto volumen. Por lo tanto, estos centros de alto volumen, la comparación es que tiene que anticipar, prevenir, reconocer los eventos adversos en el posoperatorio. Si evaluamos en este cuadro, se puede observar que en contraste con los tratamientos endovasculares, sí había un cambio significativo en el tratamiento con la cirugía convencional. En los centros de alto volumen, que vendría a ser Q4, se disminuye la mortalidad en un 43% comparado con los centros de bajo volumen
que es el Q1. Esa mortalidad está directamente relacionada con las complicaciones durante el procedimiento y en el posoperatorio. Por eso es tan importante tener un centro de aorta, como es el que tenemos nosotros, para tratar esta patología. Acá lo que podemos observar es que cuando un centro trata a aquellos pacientes en forma endovascular, en forma electiva, debería también recibir a aquellos pacientes con aneurisma de aorta rotos, o es más, aquellos centros que hacen procedimientos endovasculares de aorta deberían tener cirujanos con mucha experiencia para tratar eventuales complicaciones. Bueno, y esto es lo que se destaca en este artículo, que este tipo de cirugías tiene que tener cirujanos con mucha experiencia porque las complicaciones son tan urgentes y la emergencia es tan alta que si hay que convertir el caso o hay que resolverlo con un método invasivo, sea con cirugía convencional o con cirugía endovascular, el cirujano con mucha experiencia es el que está preparado para realizarlo. Por lo tanto, este artículo concluye que los centros que tratan aortas deberían tener cirujanos con experiencia, con un volumen suficiente del centro para disminuir la morbimortalidad y que el centro de aorta esté preparado para identificar aquellas complicaciones que podrían llegar a tener durante la cirugía o en el posoperatorio. Este tercer artículo evalúa la asociación entre el volumen anual y el fracaso de la resucitación en el reemplazo de aorta abdominal, identificando los mismos factores de complicaciones que podrían llegar a tener durante la cirugía o en el posoperatorio. En el primer cuadro se puede observar que los centros de alto volumen se asociaron con menores porcentajes de complicaciones o el fracaso de la recuperación respecto a los de mayor volumen, o sea, cuanto más experiencia, menos complicaciones, tanto de la gente que opera, de los cirujanos vasculares, como de la gente que va a recuperar el paciente o que está en quirófano y que asiste a una emergencia. Adicionalmente se observó que se baja un 9% por cada 5 pacientes que se suman anualmente. Aquellos centros de alta complejidad, a medida que van aumentando el número, la morbimortalidad disminuye y eso se da como resultado a la experiencia que tienen a identificar las complicaciones que van a tener en el posoperatorio, si es que las tienen, ¿no? Claramente. Y en el segundo cuadro, agrupados en barras, se puede observar lo mismo, que a mayor volumen del centro, menores complicaciones va a tener en el postoperatorio. Acá en el primer cuadro se puede observar que si se ajustan los datos demográficos, las comorbilidades y los factores relacionados con los procedimientos, los centros que realizan más de 10 cirugías al año disminuyen un 50% las complicaciones. Y es así como se observa que aquellas que tienen en Q4, que es un centro de mayor volumen, comparado con el de Q1, que es un centro de bajo volumen, las complicaciones son mucho menores. Y si vamos a las complicaciones específicas, el sangrado intraquirófano durante el procedimiento o en el posoperatorio inmediato son las causas más frecuentes, así como la segunda causa es la isquemia mesentérica en las cirugías selectivas, ¿no? Por lo tanto, como conclusión, las complicaciones se relacionan directamente con el sistema de salud y la habilidad del equipo en identificarlo. En este cuarto y último artículo se puede observar que aquellos pacientes que se hacen cirugías de aorta en centros de bajo volumen y con poca experiencia del cirujano deberían ser prohibitivos. Y esto se da ¿por qué? Porque si vemos los cuadros, el primer cuadro vemos que hay mucha experiencia del cirujano con poca experiencia del centro, la mortalidad es menos al 5%. Pero en aquellos casos donde el cirujano no tiene tanta experiencia, pero una gran experiencia del sanatorio, por la asistencia quirúrgica, los cuidados anestésicos, una unidad coronaria que de alta complejidad, la mortalidad no es menor al 5%, se mantiene relativamente igual o es mayor, pero los centros que tienen bajo volumen y baja experiencia del cirujano, la mortalidad va a ser mucho mayor al 5%.
Es por eso que se relaciona directamente tanto el volumen del centro con la experiencia del cirujano en los resultados del posoperatorio de este tipo de patologías de aneurisma de aorta abdominal. Es así como concluye que en la era moderna las cirugías de aorta deberían realizarse en centros de alto volumen y con una experiencia de los cirujanos para obtener esa mortalidad menor al 5%, como les venía comentando. Si hablamos del volumen que manejamos en el ICVA, del 2010 al 2022 hubo cierto cambio en las conductas. Al principio hacíamos más cirugías convencionales, reemplazo de aorta. Esto fue decreciendo, haciendo más cirugías en forma endovascular, pero a partir del 2016 empezamos a realizar más tratamientos endovasculares complejos para lo que son los tratamientos fenestrados o con ramas de las aortas tóraco-abdominales que se encuentran dilatadas y comprometen la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco o las arterias renales. Del total de procedimientos que hicimos del 22 al 23, hicimos 2.150 procedimientos. El total de patología aórtica fueron de 250, o sea, somos un centro de alto volumen, reemplazo de aorta, cirugía convencional son 45 y tratamientos endovasculares o retratamientos 205 procedimientos. Estamos en el doble de lo requerido según lo que dicen estos artículos. Como conclusión final, la mortalidad del procedimiento se relaciona directamente con el volumen del centro, más de 100 por año, es lo que dicen las guías, para cirugías endovasculares como convencionales. En el reemplazo de aorta, la mortalidad se relaciona inversamente con la experiencia del cirujano y un centro de aorta multidisciplinario, y esto es clave, para la toma de decisiones, prevenir, identificar y tratar las complicaciones de esta patología para disminuir la morbimortalidad. Y con eso terminamos, les mando un gran saludo y espero que sigan aprovechando este Up to Date.